Atrás quedaban la Primera Guerra Mundial, el golpe de Estado de Primo de Rivera, el establecimiento de la dictadura, el nacionalismo y los movimientos obreros, cuando el 12 de abril de 1931 las elecciones municipales dieron el triunfo en las grandes ciudades a los republicanos y se proclama la Segunda República. Del movimiento político, social y económico que se da en España de los años 31 al 36, Cañada no es ajena a ello. Los continuos avatares de la España de la República de Alcalá Zamora y Azaña, la República de derecha, la victoria del Frente Popular, se dejaron sentir en nuestro pueblo con la misma intensidad que en el resto de España. La España de la provisionalidad, del continuo cambio, de los movimientos obreros y en definitiva de la España que anunciaba la trágica contienda civil, se vivió en Cañada Rosal con estampas como la de los repartidos por los cortijos, mandando a las fincas trabajadores en proporción al número de fanegas, la mendicidad callejera, la recogida de tacardina, el establecimiento de la Casa del Pueblo y la profusión de mítines que se daban llegándose en la plaza y calles de nuestro pueblo, llegándose a contar con la presencia del político Martínez Barrio. La guerra civil española estalla con el pueblo en manos de las izquierdas. Solo días duró Cañada Rosal en poder de estos grupos, puesto que a finales de julio el pueblo fue tomado por las tropas nacionales llegadas de Écija y la Luisiana, entrando sin resistencia por las niñas de Arco. En estos días de resaltar la quema de imágenes y ornamentos sagrados que produjo un cierto rechazo de toda la población y en cuya quema fue destruida la imagen de nuestros patronos San Joaquín y Santa Ana. Con la huida de los destacados dirigentes de izquierda a la zona roja de Palma del Río, vuelve a establecerse la Guardia Civil con Cañada Rosal en manos de nacionales y falangistas que permanecen hasta que finaliza la guerra civil. En este tiempo, del 36 al 39, se suceden hechos aislados de represión, depuración, malos tratos y violencia física en personas que bien por su ideología, forma de pensar o participación se hubieran señalado destacado en los años anteriores y durante los primeros días de la guerra civil. Aparte de estos atropellos, de la quema del pueblo, de la incorporación de jóvenes de 18 años en la fila del ejército y de las noticias que llegaban de los carrozaleños muertos en el frente, hay que destacar la elección del cementerio de Cañada Rosal como lugar de sacrificio de hombres y mujeres que traían de las vecinas poblaciones de Fuente de Andalucía y de la Luisiana. En las tapias de este lugar encontraron la muerte de decenas de personas que fueron enterrados en una fosa común abierta para tal fin. La noticia del final de la guerra civil llega a Cañada Rosal con una cierta alegría y con un respiro por parte de las madres que esperaban a su hijo en la lucha del frente. La guerra entre hermanos, padres, hijos y amigos había acabado con el saldo de 1 millón de muertos, con montones de familias destrozadas y con el recelo y la incertidumbre de emprender una etapa con Francisco Franco como jefe de Estado y generalísimo de los ejércitos. De los primeros años de la dictadura franquista, tenemos que resaltar la época conocida como los años del hambre y el extraperlo, el aislamiento político de España, los años difíciles en el campo, la pérdida del poder adquisitivo de los trabajadores y la falta de trabajo hizo que la calamidad y la miseria llegaran a nuestro pueblo como en el resto del Estado español de los años 44, 45, hasta bien avanzados los 50. Una España que intentaba levantarse golpe a golpe, sobre todo con el trabajo de los más débiles, una España que intentaban olvidar las experiencias vividas, una España, las dos Españas del dolor y la miseria, que se iba cada noche a la cama con los estómagos vacíos y cuyo único sueño era un trozo de pan y un poco de aceite, empezando a convivir juntos, luchando por construir un pueblo y una nación diferente a la que ellos habían conocido. Era la larga noche del franquismo. Aparato de televisión, la desaparición del último chozo, la traída del agua, la consolidación de una red eléctrica, la implantación del teléfono, la construcción de las primeras escuelas, podían ser síntomas del falso desarrollismo de finales de los 50 y principios de los 60 en Cañada Rosal. Pero sin duda, todo esto contrasta con el desarraigo que producía el fenómeno migratorio. El 22 de marzo del 65 se produce la primera salida masiva de carrozaleños al extranjero en grupos de 15 a 20. Era una especie de repetición de aquel lejano 1768 en el que alemanes y franceses, en busca de la tierra prometida, se asentaban por primera vez en lo que hoy es Cañada Rosal. Casi 200 años después el fenómeno se repetía a la inversa. El paro, el bajo poder adquisitivo de los jornaleros de Cañada y las promesas de una Europa próspera hicieron que muchos carrozaleños, al igual que muchos miles de españoles, cogieran sus maletas, abandonaran a su familia y buscaran su futuro en países como Alemania, Francia, Suiza, Holanda, etc. Y aunque no encontraron el panorama desolador que encontraron aquellos colonos de 1768, conocieron el significado de las palabras desarraigo, marginación, desconocimiento del idioma, etc. Algunos tardaron poco en regresar, otros en cambio dejaron varios años de su vida en el empeño de ahorrar para volver triunfantes.
los Cagachines, Pablo y Juan, Maciel Tumba, Francisquito Eble, Hurón, Pernales, Arana, Perillo, Leonardo Filter, Coco, Andrés Barcá, Francisco el Zurdo, el Lolillo, Malato, el Tremendo, fueron algunos de los emigrantes europeos que iniciaron la aventura. Ocurría esto a la par que la administración franquista se decide por fin a acabar con los últimos chozos en Cañada, ofreciendo la alternativa de las casitas subvencionadas de Joaquín Miranda. Era el año 65. La Fuente de Cachucho y Diego el Aguador encontraron la competencia definitiva en la instalación de la primera red general de agua que empezó a suministrar en el año 1965 desde el Pozo del Cortijo Nuevo. 2 años antes, en el 63, los últimos candiles de petróleo, aceite o carburo dieron paso a la energía eléctrica de manera definitiva. Unos salarios de 70 pesetas, el hecho de que solo un 20% de los habitantes recibieran los beneficios de la seguridad social, los viejos sin pensión, sin seguridad social ni asistencia médica, viviendas pobrísimas, antihigiénicas, hacinadas, reflejaban la situación de parte importante de los habitantes de Cañada en contraste con el optimismo oficial. Coincidiendo con la creación de Cañada como parroquia el 26 de julio del 64 en los locales de la Casa Rectoral, se inicia un movimiento entre cultural, recreativo y religioso que sería el germen del verdadero desarraigo económico, cultural, político en Cañada Rosal. Alrededor del primer párroco de Cañada Rosal, Fernando Flores, comienza a reunirse un grupo de jóvenes. La Casa Rectoral se convierte en el centro recreativo, cultural, religioso y también sitio donde los niños del pueblo, que no tenían los 6 reales necesarios para comprar un vaso de gaseosa que les permitiera ver películas de la televisión de la época, como Rintintín, El Llanero Solitario, Jim de la Selva, Bronco, en el Bar del Gato. Los jóvenes, atraídos por el fútbol, la televisión y un lugar donde reunirse, empiezan a organizarse. Allí se organiza la primera cabalgata, la primera romería del caserío, la plenada de Santana, de San Joaquín, la Semana de la Juventud, charlas, coloquios, y junto a estos logros cabría reflejar por lo inusual conseguir sentar a toda una corporación municipal para poner a debate problemas que en aquellos entonces tenía Cañada. Se estaba creando una conciencia colectiva y en el año 68 se inaugura el nuevo local que se convirtió en el lugar de encuentro y de canalización de las inquietudes de los jóvenes de aquella época, después de conseguir el dinero necesario a base de tómbola, teatro y fuertes donativos. De allí salieron los hombres que actualmente rigen los destinos culturales, cooperativistas, políticos y económicos de Cañada Rosal. Simultáneamente a este movimiento cultural comienzan a aparecer signos que evidencian una sensible recuperación económica. No se puede olvidar el intento de reactivación económica con la construcción de las primeras granjas avícolas auspiciadas por Juan Filter Álvarez, que consiguió crear por los años 65-66 100 puestos de trabajo en Cañada. Hacia el año 1964 y coincidiendo con la construcción de las primeras aulas escolares, salen de la mano del maestro don José Romero la primera promoción de estudiantes becados hijos de jornaleros. Mucho antes y de modo aislado hubieron varios carosaleños que accedieron a estudios superiores, entre ellos Moisés López Méndez, que en noviembre del 68 canta su primera misa. Más tarde saldría la promoción de don Juan Ruiz el Canario, que marcharían al Seminario Menor de Pila. La pandemia cultural, ideológica y económica comienza a dar paso en la Cañada de finales de los 60 a los primeros movimientos sociales reivindicativos frente a injusticias concretas. La lucha contra la ubicación de un polideportivo en la Luisiana, o desde aquella pequeña rebelión protagonizada en la cabalgata de Reyes del 75 motivada por el plantón que le dieron Diego Puerta y Pepe de la Rosa, hasta la dura lucha de toda Cañada contra la administración sanitaria por conseguir la expulsión de un médico irresponsable, o incluso aquella firma solidaria de gente de Cañada que protestaban con energía por la muerte de un joven en Carmona. Eran síntomas evidentes de que la dictadura de Franco se tambaleaba también en Cañada. Los aires de libertad fueron tan celebrados en Cañada como en el resto del país. Uno de los primeros cauces de participación obtiene una favorable acogida en Cañada con la constitución del primer sindicato de comisiones obreras, que si bien en un principio se formó en torno al empleo comunitario, desplegó actividades reivindicativas que llevaron a la huelga general. Primera en toda la historia de Cañada, encierros y manifestaciones. Consiguió reunir en torno suyo al sindicato a más de 400 trabajadores. Las primeras elecciones generales del 78 vinieron a confirmar la tradición socialista de Cañada. Entre tanto, el germen que se ha ido gestando durante 14 años en el Teleclub tiene como resultado la formación de un grupo de hombres y mujeres trabajadores que ante la perspectiva de las primeras elecciones democráticas deciden crear una candidatura independiente de izquierda con el nombre de UT. Y en el año 79 esta candidatura obtiene la mayoría necesaria para gobernar el primer ayuntamiento democrático de la Luisiana. El primer alcalde fue el carrozaleño Antonio Méndez Rodríguez. En el programa de esta candidatura se recoge por primera vez el deseo de segregación de Cañada. Y desde el ayuntamiento se propició el primer intento serio de recuperación de nuestra historia con la publicación en el año 1983 del libro Orígenes y Fundación de la Luisiana El Campillo Cañada Rosal de José Antonio Filter. Este mismo año tiene lugar la celebración del 215 aniversario de la fundación de la colonia, acto que se celebró en la Plaza Carlos III del Campillo con la asistencia de todos los cónsules de los países colonizadores.